Bueno, ya llegando un poco al final de nuestro autor, nos quedan algunos conceptos pequeños, pero no menores, como son el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso básicamente llama Marx al valor que, que se le impregna por su consumo, por su utilidad, y después, bueno, va a hablar del valor de cambio como el valor de intercambio. Yo acá siempre digo que es un punto bastante interesante que plantea Marx como para analizar, es decir, que en términos generales nosotros nos manejamos con un valor de cambio por la idea de que andamos intercambiando plata por mercancías, pero después hay un valor de consumo que es un poco más profundo, el valor útil, y ese valor útil a veces también va de la mano con un valor de cambio. Es decir, sin lugar a dudas, el valor de uso de un barbijo o el alcohol en gel no era el mismo que hace un par de años, por lo menos para la sociedad en términos generales, por lo cual el valor de cambio también estaba mucho más marcado. Es decir, qué sé yo, si ibas a comprar un barbijo era por una cuestión específica, no por una cuestión cotidiana como el día de hoy, lo mismo que el alcohol en gel, como que se han convertido en elementos más básicos, y eso también a veces el mercado un poco se nutre, ¿no? Del valor de la utilidad de consumo. Eh, También yo planteo a veces que a veces hay un valor de cambio, que es decir, lo que vos pagaste por ese producto, y después está el valor de uso, que es la utilidad que vos le des, y el valor también en términos a veces simbólicos, personales, afectivos que uno le puede dar a un objeto, a una materia. Entonces, bueno, ahí se dan un montón de cuestiones que se pueden analizar y pensar desde dos ideas muy simples como es el valor de uso y el valor de cambio. Bueno, después nos adentramos a una cuestión que un poco yo les adelantaba, que es dos conceptos que son bastante interesantes para entender a Marx, que es la estructura y la superestructura. ¿Qué es la estructura? Bueno, es la base económica, es lo que estuvimos charlando todo este tiempo, es donde se dan estas relaciones de intercambio, de no intercambio, básicamente de materia absolutamente económica. Y bueno, si uno entiende hasta el día de hoy la base de nuestra sociedad, producto de este sistema capitalista, es la economía. Entonces, él habla que la estructura es esto, ¿no? Son como los pilares de la sociedad, es lo que lo sostiene. Y la estructura, ahí en la estructura, bueno, están los modos de producción, está la plusvalía, digamos, la explotación. Ahora también yo les nombraba un poco esta cuestión o les adelantaba esta cuestión del sujeto alienado, ¿no? Es decir, por qué el trabajador no es consciente también de esta desigualdad, no es consciente de que está poniendo su fuerza de trabajo y no le es reconocida, que produce más de lo que le pagan, que gasta energías y tampoco le son reconocidas, que hay un montón de condiciones que son injustas y por qué no se revela, ¿no? Bueno, esta idea de la alienación está bastante atada a la concepción, al concepto de superestructura. Yo siempre digo que la estructura es como una base, ¿no? Digamos, siempre hago como una línea. Y la superestructura es como un círculo, ¿no? Que engloba, que encierra a esa base, a esa línea. Entonces, lo planteo metafóricamente como un domo, como algo que encierra. Es decir, nosotros estamos parados sobre esa línea, sobre esa estructura, sobre esa base económica, y hay por encima nuestro algo que nos encierra, que, que uno podría decir que nos protege, pero en realidad que nos va a plantear Marx que nos ciega. ¿Qué va a ser en términos generales ese domo? ¿Qué es la superestructura en términos generales? Es el Estado para Marx. Por eso para Marx uno de los primeros enemigos a desafiar, a destruir, a derrocar, es el Estado mismo, es el Estado para él capitalista, porque en realidad él no está en contra del Estado, él va a hablar después de un Estado socialista, es decir, el problema no es el Estado, el problema es que el Estado lo manejan los capitalistas también,
Es decir, el sistema ya está podrido desde su nacimiento porque quienes generan esas relaciones de desigualdad son los mismos que controlan el poder. Entonces, esa superestructura es lo que en algún punto, sin lugar a dudas, mantiene alienada a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado controla a través de diferentes aparatos, tanto ideológicos como represivos, a la sociedad. Es decir, en los aparatos ideológicos va a decir, bueno, está la educación, está la iglesia, no sé, está la justicia, ¿sí? Bueno, hoy podemos decir están los medios de comunicación, diferentes instituciones sociales, políticas, gubernamentales y no gubernamentales que nos rodean y nos plantean una línea de pensamiento. Entonces va a decir, el ser humano no es libre, piensa que es libre, pero en realidad su vida está orquestada, ya está escrita, o por lo menos intentan diagramársela desde que nació. Le implantan un sueño, una idea, algo a qué reproducir, me tengo que anotar en la facultad cuando termine el secundario, tengo que terminar el secundario, tengo que recibirme, tengo que terminar de recibirme y conseguir un buen trabajo, después comprarme una casa, estar en pareja, tener una familia. No, bueno, algunas cuestiones van modificándose en términos culturales y sociales a lo largo de la historia y de los años, pero en términos generales siempre hay un proyecto a qué seguir impuesto por el sistema capitalista. Y eso todo está nutrido y marcado también por estas cuestiones que a veces uno inconscientemente, va a decir Marx, reproduce y donde también uno legitima un montón de cuestiones, digamos, quienes legitiman el orden de la iglesia, quienes legitiman, bueno, la justicia, hoy en algún punto también en nuestro país está muy deslegitimada, los medios de comunicación que también en algún punto están un poco deslegitimados, por lo menos cuestionados desde algunas miradas. Cómo se educa también, entonces si tenés pilares que en términos generales hoy están muy discutidos, por lo menos en nuestra actualidad, y que en ese momento Marco va a decir, bueno, todo eso, cómo te enseñan en el colegio, cómo instauran las normas y las leyes, los políticos desde el sistema político, digamos, desde el Estado, cómo nos tratan de mostrar una sola verdad, los medios de comunicación en relación también a ese mismo poder. Bueno, todo va a decir es parte de lo mismo, todo genera esa superestructura que lo que nos intenta hacer es cegarnos, nos intenta mantenernos aislados dentro de esa burbuja y nos hace que solo pensemos en la estructura, en lo económico, en el día a día, y no podamos salir, romper ese domo, pensar libremente, decir, estamos explotados, peleemos y busquemos mejores condiciones laborales, organicémonos. Por eso va a decir Marx que lo primero que hay que hacer para poder romper o sacarle el velo de alienación a los trabajadores es destruir el Estado, sacar ese Estado capitalista que es cómplice de todo esto, es cómplice de lo que hacen las empresas, de la burguesía, es parte de todo. Entonces para sacarlo hay que tomar el Estado. Si se toma el Estado, va a decir, se va a empezar a poder regularizar desde un nivel de pensamiento marxista para abajo, desde lo que él opinaba. Y recién ahí capaz los trabajadores se van a poder organizar. Pero bueno, él plantea algunas aristas ahí en relación a que es necesario que sí o sí el trabajador se pueda rebelar, organizar. Él va a hablar igualmente de un levantamiento armado, no va a decir que se puede negociar, tomar el Estado hablando, una cuestión democrática tampoco, porque va a decir que el aparato electoral también es alimentado y llevado adelante por los mismos. Entonces la corrupción, bueno, digo, si uno analiza un poco lo que fueron los periodos democráticos de nuestro siglo XX, durante casi todo el siglo XX, digamos, ha habido más problemas electorales o derrocamientos o procesos dictatoriales que periodos democráticos libres realmente, ¿no? Digamos, salvando algunos periodos como el irigoyenismo o el peronismo y ya después el alfonsinismo en adelante, digamos, hay un montón de periodos que a su vez fueron democráticos que también son bastante dudosos en términos de fraudes electorales, etcétera. Bueno, me estoy yendo un poco del tema, pero básicamente quería contar que un poco la superestructura es esto, que es como un gran domo o un paraguas que no nos deja ver el resto y que, bueno, en algún punto legitima
esa estructura que, bueno, ya dijimos, esa estructura es completamente desigual, completamente desigual, completamente distinta para el trabajador como para el burgués, en condiciones muy, muy diferentes y que, bueno, generan esas circunstancias que son para Marx un nivel de explotación muy, muy grande y que es el que en algún punto hay que acabar y terminar. Bueno, finalizando ahora sí con este video, lo último como para nombrar, por si se topan con este concepto, con esta idea que es el materialismo histórico, es un poco todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Básicamente en términos generales de lo que eran los modos de producción y lo que es la lucha de clases, esta lucha de clases histórica, este materialismo histórico, lo que en realidad propone es que no es algo coyuntural, no es algo que se da en un proceso particular, no es que se da ahora, sino que históricamente hubo una cuestión económica, social, política, material, ligada en primera instancia a que siempre hubo un oprimido y un opresor, siempre hubo un explotado y alguien que generó condiciones para explotar. No siempre hubo un burgués capaz y un proletariado, pero como les nombraba antes, hubo un feudo y un siervo de la cleva. Entonces, siempre, desde donde se lo mire, desde donde se lo analice, hubo condiciones en términos materiales de desigualdad, ¿sí? Por eso plantea esta idea Marx del materialismo histórico, ¿sí? No es una cuestión coyuntural nada más, sino que es una cuestión histórica que se dio y que se plantea a lo largo de la historia. Por eso los modos de producción, cuando él los analiza, también dice que esa relación o esas condiciones de desigualdad se plantean o se ven plasmadas acá, pero sin lugar a dudas se pueden ver a lo largo de la historia y que no es algo que, bueno, de vuelta nació de la noche a la mañana y pum, tuvimos una burguesía que generó condiciones de desigualdad, sino que es algo que se fue construyendo y se fue dando en diferentes niveles y que llegó, bueno, al nivel que Marx dice, bueno, ahora sin lugar a dudas desbordó, no se puede vivir más o no se podría seguir viviendo como se vive y se necesita cambiar o avanzar en otra línea de pensamiento y de forma de vivir. Bueno, en términos generales, eso fue un poco Marx. Espero que les haya servido. Espero nada, que puedan evacuar un poco sus dudas. Y si no, cualquier cosa me pueden buscar. Estamos trabajando también ahí desde la agrupación con un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp más que nada es un espacio también de contención donde pueden dejar dudas y cuestiones y yo los voy ayudando, donde iré compartiendo también algún tipo de resumen o material que tenga, donde también iré subiendo nuevos videos o compartiendo videos viejos en la medida que sirvan y en la medida que también pueda ir grabando y filmando algunos nuevos. Así que bueno, les mando un abrazo, un saludo para todos y todas y espero que les sirva y cualquier cosa, si no les sirve me pueden preguntar y si les queda alguna duda podemos profundizar algún concepto.